Muy buenas noches a todos y todas, queridos cibernautas. Estamos aquí una vez más en este jueves de Tálamo, jueves de desparche, jueves de espacio para la Corporación Colombia Joven en este programa virtual. Un saludo a todas las personas que en este momento nos están viendo. Hoy vamos a tener un tema muy importante para tratar. También tenemos una super invitada que nos está acompañando en el día de hoy. Así que, bueno, compañeros y compañeras, vamos a iniciar con este tálamo virtual. Vamos a hablar hoy sobre el derecho humano a la alimentación. Vamos a hablar de cómo ha sido, cómo es todo ese proceso en términos de alimentación, cómo nosotros debemos de alimentarnos y cuáles han sido también esa cantidad de mentiras en términos de productos que nos han querido vender, ¿sí? Como productos nutritivos y que en últimas realmente no son así. Entonces vamos a tener un tema muy especial en este día de hoy. Esperamos por favor a todos los cibernautas que nos puedan ver por Facebook Live y por YouTube. Estamos aquí ya al aire. Y no se preocupen, los que no se lo puedan ver, va a quedar colgado en la página para que en algún ratico de estos que tengan la posibilidad de poder mirar sus redes sociales, allí nos pueden contactar. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es para todos los seres humanos, que es la alimentación, cómo es ese proceso, qué tan importante es esa buena alimentación en la salud y a partir de allí, cómo nosotros podemos empezar a tener una vida saludable, ¿sí? Bueno, la compañera de hoy que nos acompaña, ella es nutricionista, trabaja con FIAN Colombia, así que le vamos a dar el espacio para que ella misma se presente. Compañera, buenas noches. Ay, buenas noches, Julio César. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Vale, ¿y cómo te llamas? A ver. Bueno, les cuento. Mi nombre es Milena Gualdrón. Yo soy nutricionista, como bien lo acabas de comentar. Hago parte del equipo de FIAN Colombia, una organización defensora de derechos humanos que trabaja desde hace muchos años en el mundo y aquí en Colombia por la defensa y la garantía del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas y los derechos conexos, porque acordémonos que los derechos son indivisibles. El avance de los derechos humanos es en todo, la garantía de los derechos humanos y hacemos un trabajo de incidencia política, también hacemos un trabajo por los procesos comunitarios en el país y pues estamos de verdad muy contentos de que también estemos acá en esta tierra del norte del Cauca, aquí en Villarrica con ustedes hoy. Bueno, listo. Estamos trabajando un proyecto aquí en el norte del Cauca, ¿no? ¿Nos podías contar un poquito sobre ese proyecto? Ay, es un proyecto muy lindo. De todos mis afectos y es un proyecto en el que estamos con la Corporación Colombia Joven, con el grupo Semillas, acercándonos primero a la comprensión de la alimentación como derecho, ¿cierto? La alimentación es una necesidad humana, es un hábito, es un acto cotidiano, desayunamos, almorzamos o comemos y es un derecho humano. Resulta que eso no es tan claro infortunadamente para muchas personas en el mundo y hay una avanzada de muchas organizaciones poderosas por hacernos creer que la alimentación no es un derecho humano. Entonces aquí en el norte del Cauca estamos trabajando con varios procesos sociales hablando de la alimentación en términos de derechos, de derecho humano y avanzando en la materialización de acciones que lo hacen posible. Estamos haciendo un proyecto muy bonito con todo el tema de la revalorización de esa finca del norte del Cauca, con los corredores afroalimentarios, con la posibilidad de que en nuestras escuelas aquí, que hemos conocido y que nos ha dado mucho gusto tener esos espacios tan bonitos donde niñas y niños empiecen a sembrar alimentos, a conectarse con la alimentación desde untarse las manitos de tierra y ver ese proceso tan lindo de la vida, ¿no? Entonces claro. Este es un proyecto pues que de verdad nos mueve mucho las fibras porque es poner en concreto
muchas aspiraciones que tenemos desde los derechos humanos. Bueno, con esta explicación tan amplia acerca del proyecto, sí es un proyecto muy prometedor y muy necesario en nuestros territorios, especialmente porque lo estamos trabajando en los colegios, con los estudiantes, donde realmente se necesita que estos niños y niñas realmente puedan revalorar, ¿sí?, el trabajo de la tierra como parte de dignificar la vida. ¿Sí? Nos hicieron creer que a veces el campo lo trabajaba el pobre, sí, y que el desarrollo estaba en la ciudad. Ahora, la misma realidad al mismo tiempo nos está dando la razón, y es que estaban totalmente equivocados, ¿sí? Y es que la riqueza está en la tierra. Es rico aquel que trabaja la tierra, pero que la trabaja también de una forma limpia, de una forma libre de químicos, reivindicando las semillas criollas y nativas. Bueno, vamos a hablar de salud, ¿no? Vamos a hablar de salud. Otro derecho. Bueno, otro derecho, sí. Compañera Milena, ¿cómo estamos en términos de salud a nivel nacional? ¿Qué enfermedades, así como más cotidianas, son las que se están presentando aquí en nuestro país? Infortunadamente, José Luis, y a quienes nos escuchan, la mayoría de las enfermedades que padecemos tienen que ver con lo que comemos. Esa es una realidad. Estamos enfermando por aquello que estamos comiendo, ¿sí? Y yo creo que todas y todos aquí tenemos un familiar, por ejemplo, con diabetes, un familiar con hipertensión o una enfermedad cardiovascular, un familiar con problemas de cáncer, ¿sí? Y fíjate, Julio César, que todas esas son expresiones, enfermedades ligadas a la alimentación, ¿sí? A eso que finalmente nosotros estamos poniendo en nuestros cuerpos, y ahí viene a colación esa famosa frase que dice que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Claro. Cuando los alimentos dejan de ser, los alimentos no, lo que comemos, lo que consumimos, deja de ser fuente de vida y se vuelve fuente de enfermedades, se cambia totalmente esa armonía que existe, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando a nivel global y en nuestro país, ¿sí? Si tú te fijas, esa epidemia de obesidad en el mundo y en Colombia está relacionada con el exceso en el consumo de azúcares, ¿sí? Yeah. Y Julio César y quienes nos escuchan, yo creo que hace años la diabetes era una enfermedad exclusiva de los adultos. Sí. Difícilmente tú encontrabas un niño o una niña que tuviera diabetes a temprana edad, ¿sí? Hoy en día, infortunadamente, cada vez es más común. Tenemos niños y niñas que tienen diabetes, niños y niñas que tienen ya problemas de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Claro. Entonces, esa carga de enfermedad, porque fíjense que no es solamente que estemos enfermándonos cada vez más de enfermedades que son totalmente prevenibles con una buena alimentación, sino que son enfermedades a más de un alto costo, ¿sí? Estas enfermedades de las que acabamos de hablar representan una carga tremenda para los servicios de salud. Entonces, básicamente la epidemia de sobrepeso y obesidad, ¿sí?, está asociada con la forma en la que se están expresando las enfermedades. Fíjate que en nuestro país más de la mitad de la población ya tiene sobrepeso y obesidad. Eso es una realidad, ¿sí? A nivel global hemos visto esa tendencia tan alarmante, tan creciente de las cifras de sobrepeso y obesidad, y nos preocupa mucho especialmente que en nuestro país 1 de cada 4 escolares ya tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Uy. Estamos diciendo que a la vuelta de unos años tendremos una población adulta mucho más enferma y con esa carga tan tremenda en su salud, en su calidad de vida, de estar llevando ese peso a cuestas. Claro. En términos de obesidad, pues se supone que Estados Unidos en este momento es uno de los países donde más tenemos ese problema de obesidad, ¿sí? Eso quiere decir que entonces acá Colombia estamos muy cerca también como para llegar a esos niveles. Así es, fíjate que hace años, yo creo que tú lo recuerdas, nosotros sabíamos de esa problemática en Estados Unidos
y se nos hacía como lejana, ¿no? Sí. O sea, uno veía esos tipos de obesidad que son incluso obesidad mórbida, que es cuando una persona supera por mucho ese equilibrio entre su peso y su estatura. Eso ya es una obesidad, se llama mórbida porque está en peligro la vida. Y hoy en día, eso lo veíamos lejano, hoy en día en nuestro país vemos muchas personas con obesidad mórbida, eso ya es una realidad en nuestro país. Y países de la región como Chile, por ejemplo, vieron cómo este problema se aumentó de una manera desproporcionada, ¿sí? Chile ha llegado a superar hasta el 60% de su población con problemas de sobrepeso y obesidad. Uy. Y un país como México, ¿sí, Julio César? Que tiene digamos, esa carga de tener el mayor problema de sobrepeso y obesidad infantil en el mundo, ¿sí? Entonces, esto es un problema que ya no es lejano, ¿sí? Que ya no es ajeno y que es una expresión de esa forma en la que se ha cambiado nuestros patrones de alimentación de una manera muy drástica, porque esto que desde FIAN llamamos la dieta corporativa, de la que vamos a hablar ahorita, y es que en las últimas décadas hemos cambiado tanto nuestros patrones de consumo que a la par ha crecido como la espuma los problemas de sobrepeso y obesidad en el mundo. Claro. Cuando nosotros miramos las redes sociales, nos están brindando los medicamentos para bajar de peso, que las dietas fitness y toda esa cuestión, esa cantidad de productos que nos están vendiendo por esas redes sociales, realmente sí son saludables, sí, para la salud. Bueno, has tocado un punto muy importante, Julio César, y es que cuando viene esa explosión de productos light, cero, esa cultura fitness, esa cantidad de edulcorantes sin calorías para bajar de peso, incluso productos mágicos, ¿no? Que tómate esta pastilla y vas a bajar de peso, échate esta crema y vas a bajar de peso. Eso, infortunadamente, hay que decir que esa es una mirada muy restringida al problema, ¿sí? Y aparte de que puedo decirlo como nutricionista, difícilmente una medida tan puntual funciona, porque es que la obesidad es una enfermedad. Claro. Es una enfermedad multicausal, es decir, yo no me levanto un día y decido ser obeso. ¿Sí? Entonces ahí tiene que ver mucho nuestro entorno, hay un tema muy importante emocional de cómo es mi relación con la comida, por ejemplo, hay un tema también de lo que yo encuentro para comer, ¿sí? Sí. Si yo vivo en un desierto alimentario, que así se está denominando en muchos lugares, donde no hay un solo alimento real, sino todo lo que encuentro son ultraprocesados y es lo único que hay, ¿sí? Entonces, claro, la obesidad es un problema multicausal, pero además eso que tú acabas de mencionar, esa larga lista de recetas y de productos, hacen que el problema sea un problema del individuo. Y es que la obesidad tiene un estigma social, Julio César, y es que tú eres gordo, tú estás obeso porque eres flojo, porque eres una persona que no se cuida, porque te encanta la comida chatarra, y siempre le soltamos la responsabilidad de este problema a las personas, y resulta que la verdad es que ahí la responsabilidad no es individual, ¿sí? Hay todo un entorno, que eso vamos a hablar ahorita, que está haciendo que esa persona esté consumiendo esa serie de productos que lo tienen metido en ese problema de salud, pero que además no hay espacios donde pueda moverse, y nuestros trabajos y nuestras actividades hoy en día son muy sedentarias, pero además hay una publicidad tremenda que te está diciendo todo el día: ¿para qué preparas comidas si ahí te tengo esto que vas y lo compras? Entonces, claro, ahí estamos frente a una falsa responsabilidad individual con los problemas de sobrepeso y obesidad. Si tú ves un niño o una persona desnutrida,
tú no piensas que eso es una responsabilidad de esa persona, Claro. ¿sí? Claro, y de una vez dices, hay negligencia, hay descuido, Sí. o hay una enfermedad, o no hay las condiciones, hay mucha precariedad en esa familia, pero eso no pasa con las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Ahí sí la responsabilidad, de una vez el dedo, Ajá, señala. Señalando. Sí, entonces... Listo. Bueno, yo creo que ese tema está muy importante. Ya por acá tenemos unas preguntas y todo eso. Pero primero nos vamos a ir con un video, ¿sí? El video, el rap de la alimentación. Uy. Entonces esperamos que nuestros cibernautas se puedan gozar este video. Y a partir de allí vamos a seguir conversando. Y nuestros compañeros, por favor, escríbanos aquí a nuestro chat para poder responder a sus preguntas o para también dar aquí al aire los aportes que tengan para este gran programa. Así que los dejamos con el rap de los alimentos. Listo. Lázaro, alimentación. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Desde hace tiempo hemos empeorado nuestra alimentación. No sabemos cuidar nuestra constitución. La vida se convierte en cosa mala, acaba siendo pesada. Esto nos pasará a todos como no hagamos nada. Comiendo hamburguesas, pizza, refresco, bollería, nos metemos en el cuerpo muchas grasas y calorías. Pobres animales, ¿os gustaría ser uno para que te comerían? Bueno, y vamos con las enfermedades. La siguiente que voy a contar son las cardiovasculares. Pierdes flexibilidad, ya no podrás moverte como antes. Cuesta mucho más que al corazón llegue suficiente sangre, o que en la cabeza o en el cuerpo se derrame. Las subidas de tensiones aquí en España sufren más de 14 millones. O los aumentos de peso, las básculas ya no aguantan más presiones. Poco a poco se van dañando muchos corazones. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Aprende a cuidar tu alimentación, va a ser mejor para tu corazón. Deja la comida basura y elige con más razón. Ya verás, bajará tu colesterol. Como dijo Juvenal en sus sátiras, mens sana, in corpore sano.
Bueno, compañeros y compañeras, hemos vuelto. Espero pues que les haya gustado esta canción y vamos a seguir con el tema. Bueno, estamos hablando de obesidad, estamos hablando de toda esta publicidad que nos están vendiendo los medios de comunicación. Nos decía de que los medios de comunicación han hecho también una labor fuerte para que en este espacio el consumismo se pueda seguir fortaleciendo y las personas de una u otra forma puedan obedecer a eso, porque en últimas, esos son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, cuerpo fitness versus a todos estos alimentos que nos han estado vendiendo, versus alimentos saludables. Así es. Bueno, Pulpo, ponme la siguiente, hazme el favor. Y es que en el centro de esta problemática es muy importante, Julio César, que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Bueno. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre los alimentos y los comestibles, ¿sí? Wow. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo maravilloso en nuestras manos, ¿cierto? Sí. A ver, Julio César, Bueno. ¿qué es lo que tienes en la mano? Cuéntale a quienes nos escuchan. Pues está la mandarina. Sí, todos hemos comido la mandarina. Aunque muchos dicen, ay, no quiero mandarina porque es que ese olor, el olor, ¿sí? Sí. Pero creo que es uno de los productos de nuestra región. De los alimentos, muy sí. saludables y que nos ha dado la posibilidad de degustarnos en la finca tradicional, sí, de sentarnos debajo del palo con los casquitos, así bien chéveres, bien ricos, pero también como es rica en vitamina C, así es. entonces también nos sirve mucho para evitar la gripa. Bueno, ¿qué podemos hablar más de eso? Y mira, Julio César, hay unos tips quienes nos escuchan para que empecemos a llamar las cosas por su nombre en materia de alimentación. ¿Qué opinas del empaque de este alimento? ¿Qué tal te parece el empaque en el que viene? Pues a ciencia cierta uno podría decir, no, esto no trae empaque. Ajá, sí, esto es natural, está el producto, claro, y toda esa cuestión. Así ¿sí? es. Pero entonces podríamos decir que sí trae empaque. Sí, claro. Que es la cáscara. Es su cáscara ¿ya? natural. La naturaleza, imagínate que nos trae los alimentos reales, así se llaman alimentos reales, empacados. Está asegurada su inocuidad, que es la limpieza, ¿sí? Eso. Yo me voy a pelar una y le voy a quitar el empaque. Eso, empiece a destaparla, ¿sí? a destapar esa mandarina y sí. Empiece, yo también voy a hacer lo mismo acá, me va a rendir a mí más. Sí, porque yo... Tengo una habilidad tremenda. Sí, eso veo. Y fíjate que este es un alimento que nos ha acompañado en toda nuestra historia como seres humanos, nos trae recuerdos, ¿cierto? A mí me trae recuerdos muy lindos porque me encanta, por ejemplo, la mandarina y yo siempre la tengo en mi bolso y de niña me iba y con mis primitos y mis amiguitos íbamos y nos comíamos todas las mandarinas que nos encontrábamos hasta que ya nos dolía la panza y claro, cuando la destapas y encuentras este alimento, miren, están sus cascos, está su piel, está íntegro. Y es algo que la naturaleza ha puesto aquí y a esto es a lo que llamamos un alimento real, ¿sí? Sí. Yo me voy a tomar el gusto de comerme este casco de mandarina. Yo le voy a pasar también a Digipulpo para que se coma un casquito. Por allá tenemos a nuestra compañera Alion también para que compartamos. Imagínense lo que estoy sintiendo en mi boca, ¿no? Esa explosión cuando rompes el casco. Sale el agua, sale ese sabor exquisito. Cuando te comes un alimento que tiene la fibra, que tiene vitaminas, que tiene una cantidad de sustancias además más pequeñitas que son unos oligoelementos. Y todo eso lo ha puesto aquí la naturaleza en millones de años de evolución, listo para nuestro consumo, ¿sí? A esto le llamamos nosotros un alimento. Y una cosa, Julio César, los alimentos no son saludables. Los alimentos, por su misma naturaleza, no les pongamos apellido. Alguien me decía, alimentos ricos en nutrientes. Es que todos los alimentos son ricos en nutrientes, ¿sí? Claro que no sí. necesitamos ponerles adjetivos porque ya son saludables, ya son ricos en nutrientes, ya son adecuados para nuestra salud, para nuestra cultura alimentaria.
¿sí? Ustedes acá que tienen esa diversidad tan tremenda, ¿sí? De la finca tradicional, donde el otro día que hacíamos el recorrido encontrábamos de todo, ¿no? La finca tradicional se encontraba desayuno, almuerzo y comida. Claro, sí, eso es verdad. De hecho, invitamos a nuestros cibernautas que nos puedan mandar por el chat qué productos encontramos dentro de la finca tradicional para que lo podamos compartir aquí al aire, ¿ya? Bueno, así es. Sí. Y Julio César, cuando este alimento queremos transformarlo, lo podemos hacer. Le hacemos un proceso artesanal, ¿sí? Las frutas le agregamos azúcar y las convertimos en una mermelada. A nuestras papas las cocinamos y las machacamos y le agregamos un poquitico de sal, un poquitico de leche y hacemos un puré de papas, ¿sí? Esos procesos que hacemos en nuestras casas, en nuestras cocinas, en los restaurantes, que hace la comida tradicional, también hace parte de la alimentación, claro. ¿sí? Y eso hace parte de esa forma en la que nos alimentamos que no nos había ocasionado esos problemas. Entonces también pongámosle un reto a nuestras amigas y amigos, y es que aparte de contarnos qué en la finca tradicional, nos cuenten cómo se procesa tradicionalmente alguno de esos ingredientes, en dulces, en algún tamal, en alguna preparación. Sí, estamos de acuerdo. Con la guanábana, ¿qué se puede hacer? Aparte de comerla sin cascos. Aparte de hacer un delicioso dulce guanábana. Exactamente, tenemos una cantidad de variedades de productos que la verdad podemos quedarnos aquí toda la noche conversando. Toda la noche conversando, sí. Bueno. Y avanzando precisamente en esta conversación entre la diferencia entre comestible y alimento, pues resulta, Julio César, que cuando ese proceso de transformación que se hace a nivel industrial cambia la matriz alimentaria, esa armonía que tiene un alimento, ahí cambia totalmente la denominación de eso ya no es un alimento. Eso que puede haber empezado como un alimento y que la industria de la comida chatarra empieza a rellenar con un exceso de azúcar, de grasas, de sal, y a ponerle una larga lista de aditivos que ni siquiera, les confieso, yo como nutricionista entiendo, ahí ya eso es un comestible o bebible ultraprocesado, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, dentro de los medios de comunicación, nos dicen el famoso jugo tal, ¿sí? Con fruta. Con fruta, ¿sí? Con fruta, ¿ya? Que por ahí derecho dicen, y apoyamos el campesinado colombiano. Con vitaminas y minerales. Con vitaminas y minerales, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir de eso? Por ejemplo. Por ejemplo, mira, este bebible ultraprocesado que de una vez, cuando tú te acercas a esto, mira el empaque. O sea, mira la diferencia entre el empaque, la cáscara de la mandarina, y mira esto ya tiene un impacto sobre nuestro planeta tremendo. La industria de la comida chatarra, además de que nos enferma, contamina de una manera brutal, porque estos son plásticos de un solo uso, y necesita todo bien empacado en plástico, en Tetra Pak, en una cantidad de cosas. Y unos tips con los que fácilmente identificamos un ultraprocesado es porque como esto ha pasado por un proceso en la industria, esto no salió de una cocina, no salió de un restaurante, entonces este producto, la primera forma de identificarlo es porque tiene una fabricación industrializada, ¿sí? Segunda cosa importante, y es que cuando usted va a ver la lista de ingredientes, cualquier persona la que nos escucha, es una lista que se va a 10, 15, 20 ingredientes, ¿sí? La industria tiene que ponerle una cantidad de sustancias a esto que resulta en una larguísima lista de ingredientes. Entonces tenemos que sospechar de cualquier envasado, empaquetado, que cuando leamos la lista de ingredientes tiene un rosario de ingredientes, ¿sí? Y cuando aparte de eso no entendimos sino los 3 primeros, agua y azúcar. Y de ahí para allá es un regulador de acidez, un estabilizante, un secuestrante, un potenciador de sabor, un colorante, es decir, esas cosas que nadie tiene en su cocina, ¿sí? ¿En tu casa tienes tartracina, Julio César? No, de hecho, ¿qué es eso? ¿Eso qué es partiendo desde allí? Mira, por ejemplo, ¿sí?
todo lo que tiene color amarillo, ¿sí? La gran mayoría de cosas que la industria nos pinta de amarillo, Ajá. que infortunadamente son muchas cosas. El color amarillo es muy atractivo porque tiene que ver con las frutas, entonces esos jugos, los yogures, las gelatinas, los polvos para reconstituir, la industria necesita ponerles un color amarillo brillante, llamativo. Ajá. También para disimular lo que le pasa a la fruta de verdad, y es que se oxida al contacto con el aire, entonces necesita destacar, recuperar esa viveza del amarillo, y nos pone un colorante que es el amarillo número 6, que es la tartrazina. Ya. Un colorante, Julio César, que hay que decirlo con toda claridad, hace daño a la salud, ¿sí? Resulta que se ha encontrado, la evidencia científica ha encontrado que la gran cantidad de tartrazina que estamos consumiendo está afectando nuestro sistema nervioso, y especialmente el de niños y niñas. Ojo, esto no es un tema menor. Muchos de los problemas que tenemos del déficit de atención, de la hiperactividad, de esos cuadros que se están viendo cada vez más en nuestros niños y niñas, de trastornos en su comportamiento, se ha encontrado que tienen mucha relación con ese colorante. Entonces, Julio César, ¿a ti te parece posible que la industria nos esté vendiendo algo que hace un daño tan grave a la salud? Parece inconcebible, ¿no? No, claro, y tristemente también por el desconocimiento, Así sí, es. de la falta de información de nuestras familias, a veces como que estos productos se los dan a los niños en sus loncheras, Así sí, es. y entonces
Bueno, hemos vuelto. Nos disculpan por favor a todos los cibernautas. Tenemos ahí un problemita como de técnico de audio, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Antes de seguir con el tema, vamos a mirar un poco nuestro chat, porque aquí la gente está activa, ¿ya? Claro, Aquí la gente está activa. Solamente aprovechando de pronto una parte donde se fue el audio, quería decirles, o bueno, retomar el tema de que los alimentos reales los ha tomado la industria ahora para convertirlos en ultraprocesados. Y uno que nos preocupa mucho, la panela. Sí, la panela, que como decía, ahora la subieron de estrato, quieren hacernos creer que no, que la panela, el aguapanela en la casa como que no es tan lo último, y nos pone la panela en un polvo y en una gaseosa, y resulta que, ojo con la lista de ingredientes, esa es una de las claves para encontrar un ultraprocesado. Cuando va uno y lee por detrás lo que tiene esto, pues aparte de ponerle panela, le ponen una cantidad de sustancias que son aditivos, están acidulantes, regulador de acidez, edulcorantes artificiales, tiene 13 edulcorantes artificiales, anticompactantes, espesantes, cosas que ni se pueden pronunciar. Entonces ahí está un ultraprocesado haciéndose pasar por un alimento real, no nos dejemos engañar. Bueno, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entonces estar prestos a estos tips de información. Para que empecemos a pillárnosla en el supermercado, claro. ¿Sí? Y también empezarnos como a cuestionar qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos, qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos llevando para la casa. Ahí perdóname Julio César, me llevas a una estrategia que me parece importante para terminar con este punto, y es que claro, nosotros estamos muy preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, pero la industria ha desarrollado, por ejemplo, especialmente en la línea de los lácteos, yogures a los que le pone unas sustancias que para reforzar las defensas, y parece casi que como si uno le estuviera dando una medicina diaria a los niños, ¿sí? Sí, Lactodefensis y superdefensis, y mira, primero es supremamente costoso, son productos muy costosos y son ultraprocesados, porque cuando te das cuenta tienen una cantidad de azúcar, ¿sí? Y una cantidad de sustancias que nada tienen que ver con el yogur. Entonces pilas, porque juegan también con nuestra preocupación por la salud nuestra y de nuestros hijos. Sí, es verdad. Bueno, aquí en este momento tenemos en el chat, por aquí tenemos a Asbe Montero, tenemos a Noraido Zuriaga, Zaira Alejandra Mesú, a Yolanda Carvajal, Consuelo Lazo, Carlos Andrés González, Ivonne WhatsApp. Está por acá Jessica M. Castillo. Por acá tenemos a Andrés Felipe Pozú. Tenemos a Liz Guzmán Alvear, a Mateo González, Carlos Andrés, a Henry Zuriaga. Tenemos a Jessica. Tenemos a José Cárdenas. Y bueno, un sinfín de compañeros que para saludarlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por este apoyo que nos están dando desde allá. Por lo menos acá nos dice Yolanda Carvajal: buenas noches, ¿qué pauta nos daría para poder formar una tienda saludable para los colegios? Uy, es una excelente pregunta. Yo creo que pues en los colegios es que estamos viendo esa cantidad de productos que ya estamos mirando, sí, que estamos aquí analizando, donde vemos la tienda y vemos las papitas, que los chitos, que lo uno, que lo otro, sí, pero en términos de comida que de una u otra forma puede ser nutritiva para el cuerpo, casi no lo estamos viendo. ¿Qué está pasando? Pues está pasando, Julio César, que esos ambientes escolares, que son ambientes muy sensibles, porque fíjate que confluye en la escuela, confluye un periodo de la vida crítico. Niños, niñas y jóvenes están creciendo físicamente, a nivel cognitivo, socialmente, ¿sí? Entonces es un momento crítico porque hay la necesidad de tener una alimentación adecuada, porque nuestro cuerpo lo necesita, y el desarrollo de nuestras capacidades. Y es una etapa de la vida en la que estás construyendo hábitos para toda la vida. Entonces, por eso las escuelas, y excelente esa pregunta, porque
las escuelas, los ambientes escolares nos tienen que preocupar a todas y todos, ¿sí? Y es un espacio muy sensible donde lo primero que necesitamos, aparte de empezar a generar esta conciencia en papás, en mamás, en nuestros niños y niñas, en nuestra comunidad educativa general, y es empezar a exigir que esto no esté en la tienda escolar, que esto no esté en la tienda escolar, ¿sí? Porque ya lo vimos, no son alimentos, Ajá. son comestibles y bebibles ultraprocesados, pero es que aparte de eso, tú sabes que es muy importante que esto esté apalancado por las normas, por las políticas públicas, Claro. ¿sí? Cuando decimos que esto hay que sacarlo de la tienda, es porque tenemos que poner los alimentos reales y las preparaciones que se hacen de una manera respetuosa con la matriz alimentaria, esas son las que deben estar en la tienda escolar. Pero claro, eso es todo un proceso, ¿sí? Donde tenemos que sacar la publicidad y la comida chatarra de las escuelas, ¿sí? Si tú te fijas, es muy lamentable que la tienda escolar está toda la publicidad de las gaseosas, de las papitas, de los dulces, y es atractiva, es muy llamativa. Esa industria ha donado la nevera, ha donado el estante. Entonces, claro, la industria es muy hábil, porque es que la industria tiene un negocio fabuloso. La comida chatarra es barata de producir porque mucho de esto que utilizan está subsidiado, ¿sí? Como esto nutricionalmente es tan pobre, pues no cuesta mucho, y esa es una realidad. Producir comida chatarra es barato y es un fabuloso negocio. Entonces, claro, ellos pueden darse el lujo de llegar y capturar, porque eso es lo que hacen, capturan esos espacios y crean esa dependencia del tendero, de la persona que está en la tienda, de que tiene que vender toda esta comida chatarra para que la tienda funcione, ¿sí? Entonces, hay varios procesos en el país muy interesantes, donde la comunidad educativa ha dicho, Paremos allí. saquemos la comida chatarra de este espacio, ¿sí? Y hay una organización que nos acompaña también en estas horizontes de defensa de los derechos humanos, como Red Papás, que tiene también un trabajo muy interesante en el país, empezando a transformar esos espacios de la tienda escolar. Pero fundamentalmente, yo creo que todas y todos sabemos qué es lo que se necesita poner en la tienda. Eso es muy interesante. En los ejercicios que hemos acompañado desde FIAN Colombia, cuando nos ponemos a hablar con las comunidades a decir, bueno, ¿y qué ponemos en la tienda para sacar la comida chatarra? Eso no es cuestión sino de hablar con las mamás, los papás, los niños, las familias, y todo el mundo empieza a recordar las preparaciones tradicionales, lo que se hace con la fruta, la forma en la que se hacen tortas, arepas, formas de conservación de los alimentos con dulces, pero dulces tradicionales, claro. ¿Sí? Entonces, la respuesta la tenemos, ¿sí? Sí, sí. Y resulta que incluso ese modelo, digamos, de oferta de alimentos reales y alimentos procesados, respetuosos de la matriz alimentaria, es muy rentable, ¿sí? Claro. Entonces se necesita una suma de voluntades, pero tal vez el primer paso sea ¿sí? Sea que dejemos de naturalizar, de ver como una cosa normal que la industria de la comida chatarra está en el colegio, está en la tienda, esté patrocinando eventos deportivos, eventos culturales. Sí. Eso es un despropósito. La comida chatarra no tiene que ver con el deporte, porque ningún deportista ha logrado sus méritos tomando gaseosa ni comiendo papitas, ¿sí? Sí, claro. Claro, y esos estereotipos que nos vende de belleza, de logro social, ¿sí? Nos pone a figuras, por ejemplo, para los niños y las niñas, a cantantes, actores famosos, ahora influencers, y los pone a mostrarnos que consumen o que ponen unos productos que nosotros sabemos que eso no tiene que ver con una vida feliz ni una vida digna, ¿sí? Pero tiene un gran poder. Así es. No, y ahí también podemos ver de que pues estos grandes deportistas que de una u otra forma pues hacen esta clase de publicidad, de una u otra forma podemos decir que como que se está dejando de lado esa responsabilidad, o estamos ignorando esa responsabilidad que tenemos, sí, por ser entes ya sociales,
qué es lo que le estamos vendiendo también a nuestra juventud, a nuestros niños, porque yo como deportista, yo aún sabiendo de que por lo menos un jugo de estos, la verdad no tiene ningún contenido nutritivo, y si yo me presto para mi imagen, para la venta de eso, también estoy contribuyendo ya a que nuestra sociedad día tras día se vuelva más consumista, pero que en términos de buena calidad de productos para poder alimentarse, pues la verdad no los vamos a tener. Entonces, tenemos una responsabilidad social desde los espacios donde nosotros estamos. Así bueno, es, desde donde hablamos. Sí, desde allí. Estamos hablando de ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Bueno, los productos comestibles ultraprocesados o comida chatarra, como se le dice coloquialmente, pues son todos esos comestibles y bebibles que han pasado por un proceso industrial. Ojo, 3 características fundamentales para que no se nos cuelen por ahí en el mercado y en la lista de mercado. Primero, han pasado por un proceso industrial, ¿sí? Segundo, han sido rellenados por su falta de alimentos reales con un exceso de azúcar, de sodio o sal y de grasas saturadas, ¿sí? Tiene además generalmente edulcorantes, sí, y una larga lista de aditivos. Entonces, esa es la comida chatarra, ¿sí? Entonces, fijémonos, la lista de ingredientes, una lista de ingredientes larga es porque eso ha sido sometido a un ultraprocesamiento muy grande, ¿sí? El hecho de que tenga cosas que no entendemos, por supuesto, hace que desconfiemos, ¿sí? Sí. Y algo muy importante, Julio César, y tú lo mencionaste hace un momento, resulta que la industria de la comida chatarra en el mundo es muy hábil, ¿no? Claro. Y entonces, si el problema es el azúcar, resulta que empieza a decirnos 40% menos de azúcar. Menos azúcar que su versión original. Esta es la versión nutritiva, la versión saludable. Resulta que lo ha llenado de edulcorantes, ¿sí? Y esa es otra de las trampas en las que no hay que caer, ¿sí? La industria nos engaña metiéndole una cantidad de edulcorantes. Fíjate, esto que acabo de leer de la panela tiene 3 tipos de edulcorantes. Claro. Resulta que los edulcorantes están valorados en nuestra sociedad con una imagen positiva. Entonces, si tienes diabetes, si quieres bajar de peso, utiliza tal o cual edulcorante. Resulta que eso sigue sumando al problema de ese sabor dulce al que estamos acostumbrándonos, ¿sí? El hecho de que le quites el 40% de azúcar, pero le pongas un edulcorante que no tiene calorías, eso no soluciona el problema. Eso es ponerle un poquito ahí de pinturita o de maquillaje y seguir con el problema de esa palatabilidad dulce. Somos una sociedad edulcorada, ¿sí? Si tú vas a tomar agua o vas a tomar un jugo sin dulce, de una vez sientes ese cambio tan drástico porque estamos tristemente acostumbrados al excesivo sabor dulce de las gaseosas, de los jugos en caja, claro, y de todo lo que se han inventado, porque ahora a la aloe vera entonces también lo utilizan como una bebida endulzada con una excesiva cantidad de azúcar. Han utilizado mucho la stevia, han hecho mucha publicidad con la stevia. Los edulcorantes siguen manteniéndonos ese sabor dulce y eso suma al problema. Mira, la realidad nutricionalmente, lo puedo decir como nutricionista, es que le bajemos a ese gusto por el dulce. Nosotros no necesitamos ese sabor empalagoso en nuestra vida. Nos está haciendo perder, Julio César y quienes nos escuchan, disfrutar el verdadero sabor de las frutas, de las verduras, de muchos alimentos que como tenemos ese nivel tan alto de palatabilidad de lo dulce, nos estamos perdiendo el verdadero sabor. Entonces esa es otra trampa de la industria. Ajá. Decir que le quito azúcar y le pongo un edulcorante, ¿sí? Entonces el papel de la industria, ¿cuál debe ser, Julio César? El papel de la industria es no seguir produciendo cosas que nos enfermen, que nos hagan daño y que terminen costándonos la vida, ¿sí? Si la industria quiere tomar una postura ética en este momento, que es un momento además bien importante, ¿sí? Porque estamos ante una carga de enfermedad que ha ocasionado, entre otros, la industria de la comida chatarra. Su papel es dejar de producir comida que nos pone ahí
como unos ultraprocesados para enfermarnos. Esa es la realidad. Bueno, listo. Por acá nos dice, por acá tenemos un chat que nos dice, por lo menos Jessica, los bananos super deli, sí, de la finca tradicional. Sí. Y nos habla también de que los cocos, también. Uy, sí, y, ese coco es... y ahí, Julio César, voy a ir en otro punto de algo muy importante. Imagínense que como nutricionista también lo he escuchado muy seguido, y es que es más peligroso un banano que una gaseosa. Es más peligroso el aguacate y el coco que una gaseosa. Muchas personas, también esto tiene mucho que ver con la falta de información, creen que comer banano, comerse 2 bananos es una cosa, es un riesgo, ¿sí? No, yo sé que eso tiene muchos carbohidratos, el aguacate es pura grasa, y resulta que claro, el banano es un alimento maravilloso porque tiene carbohidratos, pero es un alimento que tiene una cantidad de nutrientes, ¿sí? Claro, otras entre propiedades. esos el potasio, que es tan potasio. importante para que funcione nuestro cuerpo bien, y la grasa del aguacate, del coco, son grasas que son saludables, que tienen una forma de metabolizarse adecuada en nuestro organismo. Entonces resulta ser más peligroso un banano que una gaseosa. O sea, eso no tiene comparación. Ese es ¿sí? el cuento que nos han querido meter, También, ¿ya? sí. Porque los medios de comunicación y las industrias nos están negando la posibilidad, ¿sí? De ir a lo natural, de seguir produciendo la tierra, ¿ya? De hecho, una pregunta que queda aquí en el aire y que la gente allá se la pueda responder. ¿Será que los dueños que hacen estos jugos, ellos mismos los consumen? Esa es una ¿Sí? muy buena pregunta, y yo lo dudo. Yo lo dudo mucho porque ellos son personas que están muy informadas, y eso lo hemos constatado desde FIAN, ¿sí? Cuando hacemos estos eventos en donde se habla de estos temas con la industria, ellos mismos reconocen que a sus hijos, a sus familias, y que ellos no consumen este tipo de comida, porque ellos saben que esto es comida chatarra, Claro. y que nutricionalmente no aporta. Es un veneno, es un veneno. Por aquí por lo menos nos dice Carlos Andrés González, encontramos pan coger o árbol del pan, ¿sí? Anón, sidrapapa, mamey, batata. Riquísimo. Ya casi me va a dar hambre. Uy. Esto está bueno. Está muy... Dice Liz Guzmán Alvear, buenas noches, excelente tema. Me encanta la pasión con que habla la nutricionista. Ay, gracias. Bueno, sobre los alimentos, transmite esa conciencia sobre lo que comemos. Eso está buenísimo, ¿no? Pero también nos dice, entre los alimentos de las fincas tradicionales puedo mencionar el árbol del pan, la rascadera, cacao, plátano, zapallo. Sí, esto está muy bueno. Mateo González nos dice, gracias, muy buen tema. Carlos Andrés González nos dice, muchos de ellos relacionados con enfermedades graves como el cáncer por el exceso de consumo de alimentos ultraprocesados. El cáncer. Muchos ¿Qué podemos tipos. hablar del cáncer? Porque yo desde hace más o menos unos 10 años para acá he visto que el cáncer se puso de moda. Sí, Cáncer sí. de todo. Cáncer de todo, y al menos más de 10 tipos de cáncer está demostrado que tienen que ver con los problemas de sobrepeso, especialmente de obesidad. La obesidad está relacionada con el desarrollo de cáncer de colon, de cáncer de mama, ¿sí? De cáncer de estómago, y fíjate que ese aumento que tú lo mencionas y que lo hemos percibido en nuestras familias, de los problemas de cáncer, es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención, ¿sí? Claro. Y a edades, porque tú sabes que hay varios tipos de cáncer que se relacionan pues con una edad también avanzada, la aparición de esos tipos de cáncer, y resulta que los estamos encontrando cada vez más seguido en niños y niñas. Entonces, finalmente, ¿qué nos dice la relación entre el cáncer y la comida chatarra? Que como esto se lo metemos al cuerpo, Julio César, ¿sí? Estamos exponiendo a todas las células de nuestro cuerpo a esas sustancias que no conocen. Son sustancias acelulares, los aditivos, es decir, no tienen que ver con nuestra biología. Y eso, por supuesto que tiene unas consecuencias. Claro. Entonces no estamos hablando sino de que nosotros mismos estamos cargando, estamos llenando nuestro cuerpo de una carga de enfermedad. Y es que fíjate, y esto es muy interesante, la historia de la comida chatarra se parece mucho a la historia de lo que hizo la industria del tabaco.
Ya. Si tú te fijas, desde hace cuántas décadas tenemos certeza de que el cigarrillo es malo. Ajá, sí, es verdad. Muchas, Sí, ¿sí? claro. Pero la industria del tabaco se encargó de tapar con hojas, como decimos, ¿sí? Sí, es verdad. Y hacer promesas de regulación, de autorregulación, de que ya no voy a vender en tal parte, sino en tal otra, Sí. de que ya no voy a vender el cigarrillo de esta manera, sino de tal otra, que ya no voy a utilizar figuras públicas para la publicidad, ¿sí? Y así seguían los problemas tan graves por el consumo de un producto que sabíamos que nos hacía daño, y uno decía, pero ¿por qué la gente fuma? ¿Por qué la gente fuma? Y todavía uno lo pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente fuma? Si sabes que eso tiene no sé cuántas sustancias que son nocivas, que son tóxicas, pero es que claro, la industria se encargaba de vender lo mismo que hace con la comida chatarra. Claro, vendernos claro. esa imagen romántica y esa imagen de clase, de estilo, de ser, por ejemplo, Sí. rebelde porque fumas, lo que sea. ¿Y en qué momento, Julio César, se le empezó a poner un freno a la industria tabacalera en el mundo? Cuando dejó de sentarse a hacer las leyes y las políticas públicas en los países. Claro. Entonces, el papel de la industria no es hacer las leyes, No, para ni nada. sentarse a escribir las normas, a ver como cuánto quieres que baje yo de matar gente y de enfermar gente en el mundo. El papel de la industria no es ese. Y hasta que no se logró eso es un ejemplo muy diciente de lo que tenemos que hacer con la industria de la comida chatarra. No puede estar sentada las grandes industrias de este país haciendo políticas públicas y haciendo normas. Y eso nos lleva al tema que vamos a hablar ahorita sobre la ley comida chatarra. Listo. Antes de pasar a ese tema, por acá nos dicen en el chat, esas panelas procesadas industrialmente es muy dulce. Yo aquí tengo, no sé, como una controversia. O estos alimentos son muy dulces, o los químicos que traen estos comestibles, ¿sí? Nos empiezan a matar esas pupilas gustativas de la lengua y pensamos que realmente el producto no es que ya como que dicen, no, esto ya no era como antes, ya no sabe como antes, pero a veces uno cree que es el producto, ¿ya? Pero también esos químicos empiezan también a afectarnos el cuerpo en términos especialmente de la lengua, en términos del gusto. Claro. Entonces, automáticamente, claro, como yo antes le echábamos una cucharada al café de azúcar y nosotros la endulzábamos. Ahora hay que echarle 2 y 3. Así es. Pero entonces, ¿ahí qué podríamos decir? ¿Es verdad, es mentira eso o qué? Pues mira, esa palatabilidad, eso que te decía yo ahorita, la palatabilidad es la forma en la que yo percibo los sabores con mis papilas gustativas. Tenemos una palatabilidad que está alterada, es decir, hemos tenido un contacto muy precoz con el azúcar desde que nacemos. Claro. Te cuento que tristemente esos tarros de leche, las fórmulas lácteas son tal vez el mayor ultraprocesado que existe. Fíjense la lista de ingredientes que tiene un tarro de leche, una de esos sucedáneos de la leche materna. Yo creo que tiene como más de 30 ingredientes y tiene aparte de todo azúcar. Además, incluso usan hasta aceite de palma, que es un tipo de grasa que está supremamente cuestionado. O sea, eso es una cosa que no conviene de ninguna manera, pero resulta que claro, como hemos tenido ese contacto tan precoz con el dulce y con ese exceso de azúcar, y resulta que lo mantiene la industria. Fíjate nada más, Julio César, que este producto que acabamos de revisar acá, este polvo que nos dice que tiene panela, yo te conté que tiene tres edulcorantes artificiales. Miren, tiene aspartame, acesulfame K y tiene sucralosa. La persona que en el chat nos dijo que esto le había sabido muy dulce, pues tiene toda la razón. Porque fíjate, cuando yo hago el agua de panela en mi casa, ¿qué le he hecho? Una piecita, un pedazo de panela, hiervo el agua con la panela y me la tomo, ¿sí? Claro. Pero yo no le echo el bloque de panela a la olleta para preparar el agua de panela. Eso queda muy hostigante. Entonces fíjate cómo ese sabor dulce tenemos que bajarle a ese sabor tan dulce que nos tiene acostumbrada la industria, poco a poco. No les voy a decir que mañana ya no se endulcen con nada, ni se coman nada dulce, no. Eso también es un error
pretender hacer cambios tan drásticos de un momento a otro. La mejor manera que yo siempre recomiendo, desde lo que veo que funciona, es que cada semana casi que nos pongamos un propósito. Ajá, claro. Bueno, la semana entrante voy a empezar a... menos 2 cucharadas. Menos 2 cucharadas, sí, al jugo, al café, ¿sí? Ya no le voy a poner tanto dulce, ya voy a dejar de estar comiendo todo ese mecato, ¿sí? Ya eso, por ejemplo, esas bebidas energizantes que se han vuelto tan populares, ¿no, Julio César? Sí. Y ya uno ve las personas que no se toman 1, ni 2, ni 3, sino un montón. Cada semana pongámonos un propósito, ojalá en familia, porque ¿qué tal uno solo con el buen propósito y el papá, la mamá y los hermanos todos con los paquetes y demás? Sí. Entonces, como familia, bonito, qué lindo, pongámonos un propósito semanal. Esta es la próxima semana, por ejemplo, Julio César, esto que nos vende la industria, hagámoslo en casa. Sí. Esos ponquecitos industrializados, que esos son excesivos en todo, en sodio o sal, en grasas saturadas y en azúcar. Hagamos la torta, ¿sí? La hacemos con alimentos reales. Nos queda muy rica, recuperamos hasta alguna receta por allá de la abuelita, del tío, sí, algún familiar, ¿sí? Y eso se nos lo vamos a comer con gusto, ¿sí? Y con moderación, porque es que como te costó un esfuerzo hacerlo, claro, ¿sí? No te vas a comer los 3 paquetes de Gancitos de cualquier producto industrializado de panadería, sino que te comes tu pedacito, tu porción de una torta casera, hecha además con tantos ingredientes tan ricos, la disfrutas. Y además eso empieza a cambiar hábitos, a transformar los hábitos en la familia. No, y además se necesita fuertemente también que las familias empiecen a documentarse en frente a esto, ¿sí? Es importante la educación, ¿sí? Buscar todos estos apoyos para poder entender, porque vemos de que se necesita crear esa conciencia, pero esa conciencia se crea también en la medida de que el padre de familia se dé cuenta y se concientice de que si queremos realmente ser responsables con nuestros hijos desde un inicio, tenemos que mirarlo desde la alimentación. Así ¿sí? es. Yo no puedo ver con buenos ojos de que por lo menos un tarro de leche sea más importante que el seno de la mamá en términos de la maternidad. La lactancia, ¿sí? Materna. O sea, sí. ¿cómo me puedo concebir yo de que vamos a reemplazar, ¿sí?, la leche materna desde el seno de la mamá por un tarro? Así es. ¿Sí? Imagínate que eso que tú mencionas es tan importante, Julio César, que el primer acto que debemos tomarnos en serio en la vida, que lo demuestra la lactancia materna, es la alimentación. Imagínate que la naturaleza nos dio la capacidad de fabricar el mejor alimento que existe. Claro. Imagínate que la leche materna es tan completa que es el único alimento que aporta todo lo que un ser humano necesita, al menos hasta los 6 meses. Eso ni la comida espacial. ¿Sí? Sí, es verdad. Entonces, a cuidar y a promover la lactancia materna. Sí. Bueno, vamos a mirar acá los chats. Aquí que nos dice, por lo menos la gente dice, Carlos Andrés González, el factor que ha permitido que la industria alimentaria siga en modus operandi son los gobiernos que tienen ejecutivos que están relacionados con esta industria, defendiendo la importancia de la industria en la economía del país, pero ignoran las consecuencias que están ocasionando a la salud de los consumidores. Así es. Por acá nos dice Carlos Andrés, de nuevo, le recomiendo que se vea el documental Free Up, cómo la comida chatarra ha venido influenciando en nuestra vida en los últimos 50 años. Por acá nos dice el mismo que neurológicamente el cerebro le gusta mucho las sustancias que activen las zonas que van relacionadas con el placer y la euforia. Un estímulo similar cuando se consumen drogas duras como la cocaína. El consumo de azúcar va relacionado a este tipo de reacción cerebral. Imagínate eso tan interesante. Es así, efectivamente, ese contacto precoz que tenemos con una sustancia con la que nuestra historia evolutiva no está acostumbrado. Imagínate que nuestro Homo sapiens sapiens
Ese no tenía gaseosa, no tenía tés, no tenía Mr. T, ninguno de esas sustancias líquidas con azúcar las tenía. El contacto que tenía ese antepasado nuestro, que en la historia evolutiva como especie es el antecesor que tenemos, el contacto que tenía con el azúcar era con las frutas, Sí. con la miel, ¿sí? Y ya, pare de contar, ¿sí? Resulta que esta llegada de este tipo de líquidos dulces es moderno, esto es reciente, es de reciente nuestra historia evolutiva. ¿Y sabes qué ocurre, Julio César? Y esto está demostrado por la ciencia, nuestro cerebro aún no ha hecho las adaptaciones, los cambios que permiten que reconozca el azúcar en los líquidos. Entonces por eso casi que pasa sin activar unas barreras que tenemos de saciedad. Vale. Por eso es tan común que la gente abuse de las bebidas endulzadas. O sea, tú ves a veces personas que se toman 2 litros de gaseosa y tú dices, ¿cómo puede hacer eso? Porque hay un problema no hay un problema, el problema es consumir esto. Resulta que nuestros mecanismos de saciedad no reconocen esas bebidas endulzadas, entonces esto simplemente no debe estar en nuestra alimentación. Vale. Bueno, yo creo que ese tema es importante pero pues tenemos ahí como otras cositas para Claro hablar. que sí. Sí, nos queda por ahí el tema de hablar sobre las leyes, ¿sí? Pero antes de estas leyes, como para que a la gente se le quede también un poquito más claro lo que son los ultraprocesados y todo eso, vamos con un video. Listo. Vamos con un video que tenemos. Entonces, ya regresamos. Por favor, esperamos que de sus percepciones de este video y a partir de ahí sigamos charlando un poquito más. Vamos con ¿qué son los ultraprocesados? Ser amigos con sus nombres y empaques parecen iguales a estos otros, pero no lo son. Ni siquiera son parientes lejanos. Los productos ultraprocesados son fórmulas desarrolladas en laboratorios y se diseñan pensando en que sean irresistibles, en especial para los niños. Simulan sabores divertidos e intensos que la publicidad hace aún más deseables. Realmente no son alimentos, no están pensados para nutrir, aunque a veces falsamente lo digan. Pero es que son tan prácticos y ese es el problema. Ultra sabrosos y siempre listos para consumir. Lo más triste, desplazan fácilmente a los alimentos reales y ricos en nutrientes. Consecuencia, ingerimos demasiado azúcar, demasiadas grasas saturadas y demasiado sodio, demasiado en relación con lo que encontraríamos en alimentos no procesados. Y este exceso a futuro afecta al organismo y aumenta el riesgo de sufrir obesidad, diabetes e hipertensión. Tenemos derecho a la información, a conocer cuándo estamos consumiendo cantidades en exceso de estos ingredientes. Únete, firma y exige al Estado estos sellos frontales de advertencia en nocomasmasmentiras.org, una iniciativa de Red Papás. Listo, estos videos son cortos pero sustanciosos. Muy Esperamos buenos. que esto sea muy ilustrativo para todos nuestros cibernautas y que desde allí también se estén pensando estrategias desde sus casas para que podamos ser un poco más responsables con nuestros hijos, pero también con nosotros mismos, ¿sí? Así es. De hecho, yo a veces me digo, bueno, yo para qué quiero una gran casa, para qué quiero una gran profesión, para qué quiero, no sé, mejorar mi nivel económico cuando estoy dañando mi casa y es el medio ambiente. Así ¿Sí? es. Entonces, porque eso también va transversal al medio ambiente y es que estamos empezando a dañar todo este ecosistema que nos da la posibilidad de alimentarnos. Así es. ¿Ya? Entonces, estamos más preocupados por nuestro aspecto físico, ¿sí? De cómo queremos vivir, pero estamos matando el espacio donde vamos a vivir, ¿ya? Entonces, esto también es un llamado, ¿ya? A que tenemos que pensarnos también en cómo somos responsables con el medio ambiente, cómo somos responsables con el modo de producción, ¿ya? Por lo menos en los territorios donde se puede sembrar comida. Esta pandemia a nosotros nos enseñó que necesitamos urgentemente sembrar nuestra propia comida, ¿ya? Y ahora con esta guerra que tuvo Rusia con Ucrania también nos está diciendo, hey, pero ¿qué pasa? Ustedes con un país tan rico que tiene tantas potencialidades en términos de
de producción de alimentos, estamos quietos, no estamos produciendo, ¿sí? Ahora, claro, la gente dice, no, lo que pasa es que hay pocas ayudas, no se está incentivando al campesinado y toda esa cuestión, pero entonces el campesino dice, sí, pero no hay políticas, ¿sí?, que realmente a nosotros nos puedan respaldar para nosotros poder realmente hacer nuestro proceso y que dignamente podamos vivir. Entonces, en términos de política, ¿qué podemos decir? Bueno, primero, Julio César, has tocado un punto fundamental, y es que necesitamos que esas políticas públicas en lo alimentario, en lo nutricional, tengan un enfoque de derechos humanos, un enfoque de derecho a la alimentación. ¿Y en qué consiste ese enfoque? En poner a las personas en el centro como sujetos de derechos, no como beneficiarios de programas, no como usuarios de programas, no como sujetos de derechos. Y eso, todo eso que tú acabas de mencionar, ¿sí? Cuando ponemos los derechos y el derecho a la alimentación en el centro de las políticas, nos pensamos que esa alimentación no puede ser a punta de comida chatarra. Claro. Que no podemos estar importando más de 14 millones de toneladas de alimentos y de comida chatarra, porque ahí también está llegando la comida chatarra. Que tenemos que preocuparnos por las condiciones en las que están campesinos, campesinas, indígenas y afro produciendo alimentos en nuestro país, ¿sí? Que tenemos que apoyar y proteger la producción nacional de alimentos, ¿sí? Todo eso es un enfoque de derechos humanos. El enfoque de la seguridad alimentaria, que ha sido el que ha dominado hasta ahora, es un enfoque que solamente es tan limitado que solo se preocupa porque haya disponibilidad de alimentos o de comestibles, es decir, porque haya comida en los supermercados, pero no se preocupa de dónde llegó, claro, ¿sí?, ni si usted tiene para comprarla, ni el daño que le está haciendo al planeta. Imagínate que aparte de toda la industria que produce la comida chatarra, se roba el agua, porque sí, acaba con los reservorios de agua, le quita agua a las comunidades, acapara tierra en el mundo, ¿sí?, y a veces de manera violenta, hay que decirlo, el acaparamiento de tierras, contamina con todos estos envases que utiliza, ¿sí?, y tiene unas condiciones muy precarias para sus trabajadores, ¿sí? Si tú te fijas, generalmente ponen en el campesino todo el riesgo de la producción de unos alimentos, pero la industria nunca pierde. Sí, nunca. La industria tiene asegurado todo, tiene todas las gabelas, las ventajas, tiene además la asistencia técnica, tiene tantos subsidios. Entonces, claro, hablar de la alimentación como derecho en las políticas públicas pone en el centro a las personas, ¿sí?, y pone el enfoque de derechos humanos, nos dice que no es solo la salud humana, sino la salud planetaria, porque es nuestra casa común, ¿sí? Claro. ¿Por qué, ¿por qué tantos beneficios para estas industrias? ¿Sí? ¿Y por qué le están negando esos beneficios al campesinado? ¿Ya? Que en últimas son los que están sosteniendo en términos alimenticios al país. Imagínate que en el acercamiento que hemos tenido a esta problemática, hemos encontrado eso tan absurdo que tú estás diciendo, ¿sí? Los campesinos y campesinas en nuestro país y quienes producen alimentos lo hacen asumiendo el riesgo de que les vaya bien con la cosecha, de que no se inunde, de que no se queme la producción, de que cuando sea la cosecha se lo paguen a buen precio, de que tiene que sacar muchas veces los alimentos por unas vías destrozadas, que tiene que transar con un intermediario que quiere quedarse con una buena tajada, en fin, nuestros productores de alimentos les toca lidiar con todo eso, y la gran industria, sí, la agroindustria y la industria que produce este tipo de comestibles obtiene subsidios, ¿sí? Los alimentos que compra están subsidiados, ¿sí? Sí. Tiene además unas figuras de eso que llaman responsabilidad social, es que toda gran industria tiene su fundación, alguna figura en la que cumple con una función social, y eso, detrás de eso, lo que es un interés en recibir unos beneficios en sus impuestos. Sí. Esa es la realidad de la responsabilidad social, ¿sí? Entonces hacen un par de proyectos, algunas obras muy puntuales, y con eso reciben una exención tremenda de esa carga tributaria.
¿sí? Y como además siempre nos venden la idea de que están generando empleo, de que son motor de la economía, pues reciben toda una serie de ventajas. Y fíjate, la pandemia fue ejemplo de eso, ¿sí? Claro. Las grandes corporaciones recibieron subsidios y ayudas tremendas, ¿sí? Y para nuestros campesinos que hubo, ¿sí? Sí, no Acuérdense que cuando entramos en confinamiento hubo una lógica perversa de cerrar mercados campesinos, cerrar plazas de mercado, Sí. porque era peligroso y eso, mejor dicho, nos íbamos a contagiar todos en el mercado campesino, que uno dice, pero si es a cielo abierto, ¿sí? Claro. Pero ¿qué estaban protegiendo los estados? Las grandes superficies. Si vas al supermercado, allá no te vas a contagiar, allá puedes mantener la distancia, pero ¿qué es lo que hay allá? Pura comida chatarra. O sea, y los campesinos con la comida retenida en el campo, ¿te acuerdas que vimos esas escenas? Sí. Muy ¿Por triste qué? eso. Porque al Ministerio de Agricultura no le interesaba agilizar procesos para haber apoyado a los campesinos, haber sacado la comida a las ciudades, ¿sí? Los mismos campesinos tuvieron que casi que... Claro, a pulso. Hacer sus... ¿sí? Y fíjate otra cosa tremenda, la industria, donaciones en medio de la pandemia, y cuando fuimos a ver qué donaban, pura comida chatarra, ¿sí? Claro. Y en cambio vimos ejemplos tan bonitos de comunidades y de productores que llevaron alimentos reales a quienes estaban pasando física hambre. Pero eso no salió en los titulares de los periódicos. Sí, porque eso no vende, ¿no? Eso no vende. Sí, eso no vende. Entonces fíjate cómo la industria recibe subsidios, fabrica una cosa que es comida chatarra a bajo precio, lava su imagen apareciendo como un gran benefactor, y para rematar, cuando la sociedad civil quiere hacer políticas públicas y normas que le sirvan, es el palo en la rueda, como decimos por ahí. En términos de donde se hacen las leyes, el Congreso, sí, tenemos unos senadores, tenemos unos representantes. Desde allí, ¿cómo se ha hecho esta labor de poder defender a estas industrias? Bueno, ahí sí le voy a pedir a Pulpo ya, ¿sí? Que nos ponga esa primera imagen donde tenemos cómo cubrió FIAN, ese logro que consideramos que es tremendo, porque es la primera vez que tiene el carácter, el nivel de ley de la República, la ley comida chatarra, ¿sí? Nosotros lo cubrimos en nuestra página de FIAN, y es un logro tremendo, Julio César, porque es que esto se logró con el sacrificio y el esfuerzo de la sociedad civil, claro, y de una academia que llenó de argumentos científicos sin conflicto de interés. Y eso es muy importante, porque resulta que incluso esa gran industria compra conocimiento, manda a hacer conocimiento a su medida. Claro. Entonces, eso es tremendo. Entonces logramos como sociedad civil, mira, aquí nos unimos organizaciones como FIAN Colombia, como Red Papás, como De Justicia, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, organizaciones campesinas. ¡Qué bien! Y organizaciones como la Corporación Colombia Joven, el Grupo Semillas, sí, todos preocupados por esto, y fue una tarea dura, ¿sí? Y ahí quiero que Pulpo nos muestre una imagen que es un tuit que ponía nuestra organización aliada, el Cajar, ajá, donde esta fue una de las jugadas con las que tuvimos que lidiar de una manera tremenda, y es que resulta que quienes están allá sentados representándonos, ¿sí? Resulta que se sientan allá con un conflicto de interés tremendo, y esto hay que decirlo, no es una mentira y se puede verificar. Estos representantes van a legislar para la industria, no están pensando en la salud pública ni en los derechos humanos. Son los mandaderos. Son los mandaderos, sí, esa es la palabra, son los mandaderos. Resulta que, por ejemplo, el senador Gabriel Velasco, que trabajó para la ANDI en el Valle, fue el director de la ANDI en el Valle, que trabajó para la industria que produce la comida chatarra en el país, fue elegido con recursos además de estos sectores, y se sienta a entorpecer la ley comida chatarra. Y fíjense que incluso en uno de los debates él presentaba como argumentos propios conceptos que había enviado la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, donde con unos argumentos que no son ciertos quería decirnos que el ultraprocesamiento era pseudociencia, que eso no estaba demostrado. Imagínate, wow, que esto
que esto no lo estábamos inventando nosotros, que someter una cosa a todos estos ingredientes que no conocemos no es ultraprocesamiento. Y una cosa increíble, eso es como tapar el sol con un dedo, que la comida chatarra, que todo esto no tiene que ver con la forma en que nos enfermamos. Eso es perverso, porque es hacer creer en un espacio tan importante como el Congreso de la República que eso no tiene fundamento, lo que nosotros tratábamos de defender, ¿sí? Claro. Y la otra imagen, Pulpo, si me haces el favor, de varios congresistas financiados por la industria azucarera, ¿sí? Que es un claro conflicto de interés, ¿sí? Y fueron congresistas, representantes a la Cámara, que se encargaron además de crear una cosa que se llamó un frente parlamentario, pero ojalá fuera para mejorar la ley, para decir, oiga, consultemos acá, hay que incluir este concepto, no han considerado esta dimensión de esa norma que ustedes quieren avanzar. No, se unieron para quitar, por ejemplo, un componente que tenía el proyecto de ley sobre publicidad, promoción y patrocinio de la comida chatarra. Entonces se encargaron en esa manguala jugadita de que sacaran de un plumazo esos artículos que hablaban sobre la regulación de la publicidad y, por ejemplo, sacar conceptos clave que afianzaban muchas de las cosas que estábamos pidiendo desde la sociedad civil. Bueno, eso hace parte de lo que hay que contar, porque es muy importante. Y miren, yo creo que cuando pensemos en nuestros representantes y cuando estén en campaña, tan importante que es saber de dónde viene. Sí, es verdad. ¿Usted para quién trabajaba antes? ¿Usted en dónde más ha trabajado? ¿Sí? Sí. Entonces, eso es clave, porque resulta que llegan allá, y eso hay que decirlo, a legislar para sus propios intereses, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo creo que de igual forma esto por todos los lados tiene tela por cortar. Es un tema muy complejo, muy importante, y que consideramos que se requiere de la ayuda de muchas manos, se requiere de la vinculación de muchas organizaciones para que podamos seguir haciendo fuerza, para que realmente pueda seguir siendo un eco las voces de los que no tienen voz, ¿sí? Pero se necesita urgentemente un cambio para todos nosotros, ¿sí? Porque sí se necesita urgentemente que nosotros empecemos a cambiar hábitos, ¿ya? Y no es para los demás, es para nosotros mismos, ¿sí? Y fíjate qué pasa con esta ley, ahora que lo menciona Julio César, y vamos, Pulpo, a esa imagen donde está el octágono, precisamente el sello de advertencia, que es el principal cambio que propone la ley. Y fíjate que ahora cuando tú le dices esto es un avance que nos costó mucho años de trabajo, de un trabajo intenso, y que básicamente necesitamos que esos cambios que introduce la ley 2120 o ley comida chatarra, básicamente lo que dice es que cualquier productor o importador de este tipo de productos, cuando tenga exceso de azúcares, de sodio, de grasas saturadas, le tenga que poner un sello de advertencia, ¿sí? Y si me haces el favor y avanzas en la imagen que tiene todos los sellos, resulta que la forma, perdóname, la donde están las barritas y donde está el octágono y resulta, Julio César, que el ministerio, que es el que tiene que reglamentar esto, tiene toda la evidencia científica sin conflicto de interés a la mano, y la forma que funciona, porque el éxito está en los detalles, ¿sí? Claro. Si tú quieres advertir que por fin, cuando nos paremos allá frente a ese estante en el supermercado, tengamos una información que nos permita tomar decisiones informadas. No estamos diciendo que no lo vendan, esto lo van a poder seguir vendiendo, lo que pasa es que tenemos derecho a tener información clara. Entonces resulta que la forma que mejor transmite la advertencia es una forma con ángulos como el octágono de fondo negro, que se parece a las señales de tránsito, se parece a esas señales de seguridad industrial, y este es un estudio que el ministerio lo conoce, el Ministerio de Salud, en población colombiana, donde hicieron la prueba. Le preguntaron a muchas personas, ¿a usted cuál de esas formas de un sello de advertencia hacen que usted desista de ese ultraprocesado? Y por lejos el octágono es el que tiene esa forma. Y fíjate, Pulpo, si me haces el favor, pones el círculo
que es el sello. Imagínate que esto es lo que el ministerio quiere reglamentar para la ley comida chatarra. Y hay que decirlo, esto es un reglamento hecho para la industria. Claro. Porque la industria dice que los octágonos satanizan a la comida chatarra, como si esto fuera una cosa benéfica, una cosa que me fuera a alimentar. Y ellos mismos han pedido, desde que se han hecho estos ejercicios que ha hecho el ministerio, la industria está pidiendo que le pongan un círculo y el ministerio le ha dado gusto a la industria poniendo como sello de advertencia un círculo que no funciona, ¿sí? Sí. ¿Y por qué no funciona, Pulpo? Ponme por favor la imagen donde están la forma circular para lo que se usa. Mira para lo que se usa el círculo. Claro. ¿Qué son esos? Sellos de calidad. Sí, de calidad. Claro, ¿ya? es un mensaje positivo. Las formas circulares transmiten una imagen positiva, por eso se usan un sello de calidad. ¿Tú has visto un sello de calidad que tenga la forma de un octágono? No. No, porque eso es advertencia. Entonces, Claro. fíjense que lo que le estamos pidiendo en este momento, de una manera contundente al Ministerio de Salud, es que sea respetuoso de lo que como sociedad civil logramos. Sí. Nosotros podemos decir que logramos en ese esfuerzo junto con la academia que hace su función sin conflicto de interés, logramos tener una ley que pone el foco en la comida chatarra, y es la función que tiene el ministerio como el máximo órgano para reglamentar y trabajar por la salud pública, hacer un reglamento técnico que sirva, ¿sí? Y el octágono de fondo negro es la forma que realmente advierte, ¿sí? Perfecto. Entonces le pedimos al ministerio haga su trabajo, ¿sí? Cumpla con su función y permita que esta medida funcione. Yo creo que la historia le reconocería ese papel al Ministerio de Salud y no ser el mandadero ahorita de la industria, como lo dijiste ahora. Bueno, sí, entonces si no está escuchando a alguien del gobierno nacional que ¿O el tenga ese ministro? espacio, o el ministro, por favor, esto es un llamado de atención que lo necesitamos urgente. Estos espacios tienen que servir para todo esto. Claro que sí. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de la importancia, ¿sí? De lo que significa realmente el poder nosotros guardar nuestra vida a través del alimento, ¿sí? Pero también hemos hablado de que todavía se necesitan aunar esfuerzos para seguir conquistando esos espacios que se necesitan en términos políticos, para hacer leyes, para hacer políticas, programas, planes que puedan contribuir realmente a tener esa vida digna, ¿sí? Porque tener una buena alimentación tiene que ver con una vida digna, porque es una necesidad básica que en este momento es insatisfecha y que prácticamente podemos decir, tomo tus palabras, estamos pagando un producto para matarnos. ¿Sí? Entonces, vale, desde allí tenemos que entonces que empezar a concientizar, ¿sí? A concientizar a toda la comunidad que estos temas son importantes, no simplemente verlos aquí en estos programas, sino ponerlos sobre la mesa, en el comedor, que nos sentemos a mirar, a charlar, ¿sí? Sobre esta clase de cosas, y donde también se pueda concienciar al niño, ¿sí? A decirle, no, venga, vamos a mostrarle algo diferente en la mesa, sí, en el comedor, para que esta personita también vaya teniendo como esa educación que se necesita para que realmente pueda tener una buena salud cuando llegue a su adultez. Bueno, yo creo que podemos quedarnos aquí toda la noche, pero el tiempo ya se nos agotó. Así que sin antes, no podemos irnos, invitar a toda nuestra comunidad cibernauta para la Semana Cultural y Ancestral de las Comunidades Afrodescendientes, del 17 de mayo al 21. Eso es la otra semana, ¿no? ¿Sí o no, Pulpo? Eso es la otra semana. Entonces creemos de que van a ser estos espacios que siempre hemos hecho bonitos, espacios de reivindicación, sabores, donde el sabor, ese paladar, va a estar allí. Entonces, pues pensamos que se necesita de que la comunidad se pueda aunar a estos esfuerzos que está haciendo la Corporación Colombia Joven desde estos espacios de reivindicación de la identidad afro. Bueno, desde allí ya también podemos
desde allí también ya podemos decir que para el lunes 16, eso es este lunes, esto es ligerito. Sí, tienes razón, así Para es. este lunes 16, a partir de las 9 a.m. tenemos un conversatorio sobre la Ley 70. Ley 70. Sí, el que no conoce su historia tiende a repetirla, pero necesitamos entonces mirar cuáles son esos derechos que tenemos para poder empezar a exigirlos, ¿ya? Para el miércoles 18 a las 5 p.m. tenemos una presentación de una obra de teatro, ¿sí? Esta presentación, ese nombre se lo vamos a dejar allí, hay como tapadito para que la gente, por favor, diga, ay, ¿cómo así? Vamos a ver, o sea, qué sorpresa nos tienen, ¿sí? Pero va a ser una obra de teatro espectacular porque nosotros, nuestros eventos, nos gusta hacerlos con obra de teatro aborto. Qué chévere. Te saltaste del martes. El martes. Perdón, el martes, sí. Bueno, lo que pasa es que esta semana está tan buena que yo... es que estoy que me voy para el evento cultural, Pulpo. Sí, pero bueno, el martes a las 9 de la mañana tenemos las Olimpiadas del Saber Afro. Esto lo hacemos con los colegios, donde vamos a tener un sinfín de colegios, sí, de Puerto Tejada, de Guachené, de Santander... nuestra representación de Villarrica, ¿de dónde más? Bueno, Santander, de Quilichao, de Caloto. Entonces esto lo vamos a hacer virtual. Esto sí lo vamos a hacer virtual. Entonces le vamos a estar como compartiendo el link para que entonces la gente se pueda conectar. El miércoles, ya lo había dicho, tenemos la presentación de la obra de teatro que va a ser a partir de las 5 de la tarde. El jueves 19 a las 4 tenemos una jornada de intercambio de medicina tradicional, ¿sí? Está muy relacionado con este tema. La medicina tradicional sabemos de que es re importante dentro de los saberes ancestrales y que ha salvado muchas vidas. Entonces esto realmente va a ser espectacular, este evento. Vamos a tener el viernes 20 a partir de las 8 de la mañana el foro de sabores y territorio. Sí, vamos a ver saberes y después sabores. Vamos a ver esa gastronomía, ¿sí? Vamos a mover ese paladar. Ya, vamos a hablar de comidas ricas. Como dice nuestra compañera Alion, que ella no tiene problema con la comida rica. Así ese día vamos a estar bien. Vamos a estar allí. El sábado 21 a partir de las 5 p.m. vamos a tener un evento cultural. Este evento cultural vamos a tener unos grandes artistas que van a venir a deleitar a toda nuestra población aquí en el municipio de Villarrica. Va a ser allí en la cancha de aquí del Parque Central a partir de las 5 de la tarde. O sea, esto va a estar chévere toda la semana. O sea que, Milenita, por favor, esa maleta que trajo es muy pequeña. Pero no se me preocupe que acá algo hacemos con usted, ¿vale? Sí. Así que... Yo me sacrifico. Sí. Alguien debe hacer. Cuclí por todos mis amigos. Qué bien. Bueno, a todos nuestros cibernéticos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Nos vemos para un próximo Tálamo, que es para dentro de 8 días. Así que, bueno, sin más, Milena, muchas gracias. Gracias por todo ese conocimiento. Aquí te tendremos que tener de nuevo. Claro que sí. Sí. Así que muchas gracias a nuestro equipo de trabajo, a Alion Boorques, a Carlos Edwin Arará, a DJ Pulpo. Y entonces, bueno, sin más, yo creo que el que mucho se despide no se quiere ir. Entonces, muchas gracias. Que tengan buena noche. Que Dios los bendiga. Gracias. Este mundo va corriendo, no nos deja respirar. Sin embargo, hay que frenarnos y ponernos a pensar qué alimentos consumimos, cuáles hay que eliminar. ¿Nos importa nuestro cuerpo o lo vamos a ignorar? Si comemos ensalada, todo mejor estará. Nuestro corazón sonriente muchas gracias nos dará. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como
los cereales y las frutas mucho más. Evitemos alimentos de origen animal. Es momento de cuidarnos, de no actuar por emoción, de escoger lo que comemos, procurando lo mejor. Si como bien mi cuerpo me lo va a agradecer, si como bien más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien, si como bien, si como bien mi cuerpo me lo va a agradecer. Si como bien más años viviré y de mayor las fuerzas aún conservaré. Si como bien, si como bien, si como bien, si como bien.